la vida y la muerte. Sabiduría del budismo tibetano. Con Salvador Cornejo. Capítulo 18. El bardo del devenir. El bardo del devenir es ese estado intermedio que se extiende entre la muerte y el siguiente renacimiento. Dicho estado se llama el bardo del devenir, el Sipa bardo, y es el tercer bardo de la muerte. Tras nuestra incapacidad de reconocer la luminosidad base y tras nuestra incapacidad de reconocer el bardo de Dharmata, se activan las semillas de nuestras tendencias habituales y vuelven a despertar. La palabra Sipa, la expresión Sipa bardo, que se traduce por devenir, también significa posibilidad y existencia de renacimiento en distintos reinos. En el bardo de Dharmata tenemos un cuerpo de luz y en el bardo del devenir tenemos un cuerpo mental. En el bardo del devenir la mente está dotada de inmensa claridad y de movilidad ilimitada, aunque la dirección en que se mueve viene determinada exclusivamente por las tendencias habituales de nuestro pasado karma. Por eso recibe el nombre de bardo kármico del devenir. Porque, como dice Kalu Rinpoche, es el resultado completamente ciego o automático de nuestras acciones pasadas o karma, y nada de lo que sucede aquí es una decisión consciente por parte del ser. Somos simplemente sacudidos de un lado a otro por la fuerza del karma. El cuerpo mental. Nuestro cuerpo mental, en el bardo del devenir, tiene varias características especiales. Posee todos los sentimientos, todos los sentidos. Es extraordinariamente ligero, lúcido y móvil, y se dice que su capacidad de percepción es 7 veces más clara que en vida. También está dotado de una especie de clarividencia rudimentaria que no se halla bajo control consciente, pero proporciona al cuerpo mental la capacidad de leer otras mentes. Durante las primeras semanas del bardo, tenemos la impresión de ser un hombre o una mujer, como en nuestra vida anterior. No nos damos cuenta de que estamos muertos. Volvemos a casa para reunirnos con la familia y las personas queridas. Intentamos hablarles, tocarlas en el hombro, pero ellas no nos contestan, ni siquiera dan muestra de advertir nuestra presencia. Por mucho tiempo que nos esforcemos, no podemos conseguir que se fijen en nosotros. En el bardo del devenir revivimos todas las experiencias de nuestra vida anterior, revisando detalles minúsculos que hacen mucho que se borraron de la memoria y retomando a lugares, dicen los maestros, en los que no hicimos más que escupir en el suelo. Cada 7 días nos vemos obligados a pasar de nuevo por la experiencia de la muerte, con todo su sufrimiento. Si nuestra muerte fue pacífica, ese estado mental pacífico vuelve a repetirse. Si por el contrario fue agónica, también se repite la agonía. Bueno, Salvador, interesante el capítulo de hoy, el bardo del devenir. Pues sí, la verdad es que es muy interesante, ¿no? Recordamos un poco que según el budismo toda la existencia individual de un ser se desarrolla siempre en 4 fases, ¿no? Y en la muerte hay 2 fases, luego viene el bardo del devenir, ¿no? ¿Y qué es realmente el bardo del devenir? Pues como has leído tú, es un espacio entre vidas. Dura desde el momento de la muerte hasta la próxima encarnación. Y parece ser que, bueno, pues ahí no tenemos el cuerpo físico y que al morir, cuando despertamos y no hemos reconocido la naturaleza superior de la mente, pues despertamos con un cuerpo etérico, un cuerpo de energía o un cuerpo mental que llama aquí Sogyal Rinpoche, ¿no? En donde, bueno, pues se puede mover con el pensamiento y puede moverse fácilmente hacia donde él quiera, ¿no? Pero parece que tenemos mucha claridad, ¿no? Según explica Sogyal Rinpoche, en el bardo del devenir experimentamos las consecuencias de nuestras acciones, ¿no? De tal manera que si hemos llevado una vida pacífica y amorosa, pues puede ser agradable,
Y si hemos tenido una vida de perturbación, ¿no?, de odio y de violencia, pues el bardo del devenir se puede volver muy complicado, ¿no?, muy doloroso. A mí, Salvador, me ha resultado muy interesante las especificaciones que se dan en este capítulo. Es decir, y es curioso, ahora hablaremos de ello, ¿no?, de cómo tú habías leído, de esa especificación de que te habla de que incluso el cuerpo, ese cuerpo etérico como tú comentas, o cuerpo mental, como que incluso se acerca a familiares, es como ese estado, el bardo del devenir, ese momento de tránsito, ¿verdad?, entre la muerte y la siguiente reencarnación. También me ha parecido muy curioso que nos hablan aquí de las opciones que tienes tú de reencarnar, de las posibilidades que puedes de, si te perturbas, ir directamente hacia una reencarnación peor de la deseada, podríamos decir, ¿no? Y me parece muy interesante, Salvador, lo que se especifica en este capítulo. Pues sí, bueno, de todas formas tenemos que entender que el bardo del devenir es una fase muy mental en donde todo cuanto nos ocurre, ya sea positivo o negativo, es una apariencia ilusoria, ¿no?, que crea la mente crea ese estado. Lo recuerdas, ¿no?, cuando lo has leído. Es decir, realmente es el movimiento de nuestra mente y el karma, positivo o negativo, lo que experimentamos. Esa fase tiene un objetivo que es tomar conciencia, y a través de esa toma de conciencia podemos reflexionar y cambiar. Al fin y al cabo debemos de ver el bardo del devenir como una oportunidad de liberación. Uh-huh. Es decir, en ese estado en donde la mente es muy sensible, cualquier pensamiento negativo, cualquier estado negativo de la mente te puede llevar a grandes sufrimientos, pero centrarte en la oración o ser capaz de reposar en la naturaleza superior de la mente en ese estado, en el bardo del devenir, te puede llevar directamente a la iluminación. Y esto es uno de los temas más importantes de este bardo, ¿no? Si sabemos usar de forma consciente, sabiamente, esta situación, este bardo, pues podemos alcanzar la oportunidad de liberarnos. Como nos dicen aquí, dice la revisión de la vida, como esto que estamos hablando, ¿no?, este momento que se puede dar en el bardo del devenir, parece sugerir que después de la muerte podemos experimentar todo el sufrimiento de que hemos sido directa o indirectamente responsables. Bueno, seguidamente nos hablan de la duración del bardo. Sí, habla también, eso que Rinpoche en este tema saca el tema del juicio, ¿no? Como muchas religiones dicen que hay un juicio al final de la vida, en donde, bueno, tanto experiencias que han tenido personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han venido diciendo que realmente ese juicio lo haces tú mismo. En realidad no hay un juicio de un ente externo, sino tú mismo haces ese autojuicio valorando pues tu experiencia, ¿no? Muy interesante. Y te voy a leer un poco que viene al tema, que bien dice aquí. La escena del juicio también nos muestra que lo que realmente cuenta, en último análisis, es la motivación que rige cada uno de nuestros actos, y también que no hay manera de escapar a los efectos de nuestros actos, palabras y pensamientos pasados, y a las improntas y hábitos que nos han dejado grabados. Esto quiere decir que somos plenamente responsables no solo de esta vida, sino también de nuestras vidas futuras. Es decir, la finalidad de ese juicio, que es un autojuicio, a lo que te lleva es a la toma de conciencia de que realmente nuestros pensamientos, palabras y acciones pues tienen un efecto y que somos responsables. Al fin y al cabo el karma lo que nos viene a enseñar es que somos responsables de nuestras acciones. Uh-huh. Aquí una cosa me pareció muy interesante porque un poquito parece que se acerca a ese concepto de muchas religiones, como que hay que hacer esto así, esto es lo mejor que hacer. Sí es cierto que para contribuir al desarrollo de la humanidad, pues hay unas determinadas actitudes, ¿no? De nuestra personalidad, que eso es innegable, ¿verdad? Nos comportemos de una forma u otra, cada uno se comporta de una forma, pero lo que sí es que cada uno tenemos, digamos, o se sabe cuáles son las mejores acciones que pueden contribuir a un desarrollo de la humanidad o de espiritual. Bueno, de la misma. Te lo digo porque aquí dicen, te juzgas a ti mismo, ¿no? Se te han perdonado todos los pecados, pero puedes perdonarte tú mismo el no haber hecho las cosas que debías hacer y los pequeños engaños que acaso hayas cometido en la vida. ¿Puedes perdonarte a ti mismo? Ese es el juicio. Claro, fundamentalmente, según el conocimiento al cual llegamos, nosotros estamos en un proceso de evolución, ¿no? ¿Y qué es la evolución realmente? Pues bueno, la evolución no es otra cosa que poder elevar los niveles inferiores de la conciencia
a los niveles superiores, ¿no? Una vez que llegamos a esos estados de niveles superiores, en donde hacemos esa fusión de la mente inferior, o lo que llamamos el ego, con el yo soy, o la mente superior, pues ahí se acaba la evolución. Entonces, desde este punto de vista, todo el proceso de la evolución pues está diseñado para que finalmente podamos despertar de conciencia y desarrollar esa nobleza interior y esa ética y esa guía interna que viene del ser. En ese sentido, tanto el juicio como todas las experiencias de la vida, como todas las experiencias que experimentamos después de la muerte, tienen la misma finalidad, que es el despertar de conciencia y fusionarnos con la naturaleza de la esencia de quienes somos realmente, que somos amor, ¿no? En ese sentido. También un apartado que viene dentro del capítulo es de la duración del bardo del devenir. Nos comentan en el libro, le dice, la totalidad del bardo del devenir tiene una duración media de 49 días. O sea que especifican mucho. A mí, releyendo todo esto, para nuestros oyentes, si leyesen el libro y este capítulo, es que se puede uno dar cuenta de parece de que alguien que ha vivido esa experiencia lo ha relatado específicamente, ¿verdad, Salvador? Es como que también son legados antiguos de maestros a maestros, ¿no? Pero es como que alguien ha dado testimonio, una persona o varios, ¿no? Digamos maestros o gente que ha tenido experiencia cercana a la muerte, ha dado testimonio con pelo y señales, podemos decir, ¿no? Sí, bueno, las enseñanzas que aparecen en este libro no es la opinión de un maestro o de varios, sino el resumen de una cultura milenaria de sabiduría. Recogido también en el libro de los muertos. ¿No? La finalidad última es adquirir ese conocimiento que sea válido para poder autoayudarnos, ¿no? Y una de las cosas más importantes de las que nos muestra el libro siempre va enfocado hacia la liberación o la iluminación, para poder salir del ciclo de reencarnaciones. Y en este sentido, esos 49 días, la duración del bardo de devenir dura eso, aproximadamente 49 días. Pero se puede prolongar a años si la persona no toma conciencia de que está muerta, o se puede reducir a horas, incluso a horas. Exactamente, me ha parecido muy interesante eso que has dicho, porque nos comentan en este capítulo que la persona puede quedar digamos, como retenida en el bardo y puede estar hasta años. Y a mí se me venía a la mente los espíritus que estos que se suelen hablar de que se ha visto aparecer, incluso nos comentan, retomando un poco lo que tú decías antes de que visitan a los familiares. Sí. Es conocido, por lo menos los casos que se saben relacionados de vista de espíritu, de como que después de un accidente, de una muerte, como que habían visto a esa persona, como que hay testimonio de haber visto a esa persona, o por lo menos el ente, ¿no?, de esta persona, y luego se enteró de que había fallecido a lo mejor kilómetros delante. Me ha parecido muy interesante este tema, y tú sabes que le he escrito a esta mujer que es Paloma Navarrete hoy. Me pasa que ojalá me hubiera respondido, y le he preguntado, ¿sabes quién es Paloma Navarrete? Es una mujer que es medium, digamos, ¿no?, que trabaja en cuarto milenio, en la que es sensitiva, o sea, sí, y habla de que ve espíritus, ¿verdad? Sí. O entes o impregnaciones. Y le he escrito si había leído el libro de la vida de la muerte de Sogyal Rinpoché, que ¿y qué le ha parecido? De momento no ha respondido. A ver si responde y los otros siguientes programas lo comento. Lo comentamos. Por último, bueno, ya acabando, Salvador, me ha parecido muy interesante. Tú me comentas algunas cositas si quieres también, como ya modo de finalización. Me parece muy interesante también cuando en el bardo dice que empezamos a establecer una conexión kármica con nuestros futuros padres. Sí, bueno, según explica en el bardo del devenir, ¿no?, se desarrolla en fases, que puede ser más larga, más corta, en donde las primeras fases pues estamos apegados a esta vida última que hemos tenido, pero en la medida que va pasando el tiempo ya la conciencia va moviéndose un poquito más hacia el futuro, ¿no?, hacia la próxima vida, donde hay una tendencia, ¿no?, digamos que somos un poco arrastrados un poquito por nuestro karma, siendo empujado un poquito hacia la próxima vida, en donde pues la persona que está destinada a volver a nacer como ser humano pues ya empieza a sentir esa atracción hacia los nuevos padres, y hay unos lazos kármicos. Pues no existen las casualidades, no nacemos en una familia o en unos padres por casualidad, ¿no? Tiene que haber una conexión kármica. Muy interesante. También hay otro apartado que especifican el poder de la mente y renacimiento, hablando de ambos casos, ¿no? En este último pues nos dicen que viene determinado directamente por el deseo, la ira y la ignorancia. Son aspectos a tener muy en cuenta. Nos habla de los 6 reinos de la existencia que emiten distintos colores, que nos podemos sentir atraídos hacia una u otra según la emoción negativa que predomine en la mente. Sí, evidentemente en el bardo del devenir, que es una fase importante, porque
Una vez que pasamos a la segunda fase, en donde ya sentimos la atracción de nuestra próxima vida, digamos que hay unas leyes que mueven la energía y la conciencia, y siempre hay una atracción donde podemos ser atraídos hacia un reino o hacia otro. Y ahí hay muchas enseñanzas para, si en ese momento tomas conciencia, poder modificar ese destino si estamos siendo arrastrados a tener una vida desfavorable, ¿no? Una de las cosas más importantes es poder despertar dentro de este sueño. Al fin y al cabo, el bardo del devenir es un sueño, y el budismo enseña y explica que la vida es un sueño y que toda la finalidad de ese sueño es poder despertar para poder alcanzar la iluminación o la liberación y salir de la rueda del karma y del sufrimiento. Me parece muy interesante, ya por último, que hablan de poder hacer algo desde ahora mismo para evitar renacer o para dirigir nuestro próximo renacimiento. Hablan de las enseñanzas del bardo, que ofrecen dos distintas instrucciones, que una es orientaciones para cerrar la entrada a otro nacimiento no deseado, digamos, y otros métodos para elegir un renacimiento. Bueno, Salvador, me ha parecido muy interesante lo que hemos tratado, y a ver si pudiéramos desarrollarlo más extendidamente para que en el próximo capítulo podamos decir a los oyentes que tenemos este mismo capítulo 18 extendido, y más allá de esta sección que tenemos en el programa, pues podamos tener, porque nos dan que hablar, ¿verdad? Estos capítulos los podamos tener en un formato más extenso en la red, ¿verdad? En Internet. Pues sí, podemos hacerlo, hacer una extensión un poquito más larga y más detallada, porque la verdad que podíamos leer detenidamente las cosas más importantes y hablar de ello, porque al fin y al cabo estamos hablando de poder alcanzar esa mayor claridad y estabilidad dentro de nosotros, que es lo que podemos lograr a través de las prácticas espirituales. Hace mucho inciso en que, evidentemente, esos son fases de la existencia, pero que cuando una persona toma un camino espiritual, sea el cual sea, pero sea válido para él mismo, pues tiene una gran oportunidad de alcanzar la liberación en estas fases, porque todo eso, ese trabajo personal e interno está en la conciencia, y es más fácil despertar en el bardo del devenir que si no hay unas creencias, un trabajo o un camino. Ya lo hemos hecho en otras ocasiones, desarrollar el capítulo más extensamente. Bueno, pues daremos más información en los próximos capítulos y de la sección. Muchas gracias, Salvador. Muchas gracias, Roberto Carlos. Continuamos por aquí cerca.